Bueno, mi nombre es Jairo de Jesús Bueno. Nací en un pueblito que se llama Quinchea Risaralda. Tengo 60 años y nací en 1964, bueno, cumpliendo los 65, y llegamos a este territorio en el año finalizando 1970, cuando aún el retorno todavía se llamaba Caño Grande. Existía la Cooperativa Integral de Caño Grande. Estoy hablando de mí, pero nosotros llegamos por acá, pues obviamente yo era un niño, porque mi abuelo era desplazado de la violencia para los años 50 y había andado por todo Risaralda, por todo Quindío, por Caldas. Y en ese orden, pues, como había perdido todo lo que tenía, porque el hombre era liberal. Y entonces hubo una guerra muy compleja, ¿no? Los que lo han vivido y lo recuerdan y han escuchado a sus padres, saben de las situaciones tan complejas que habían entre liberales y conservadores, o entre godos y cachiporros. Y entonces era muy complejo. Mi abuelo se cansó de andar, pues, de un lado para otro. Él era maestro de construcción y pues no, algún día escuchó un programa. Yo creo que eso fue lo más evidente en 1967, 1968, para Tierra para Nuevos Hombres, una nueva tierra para otros hombres. Y eso se abrió no solamente para ese territorio, sino para toda lo que fue la Orinoquía y la Amazonía. Entonces mi abuelo sí, obviamente se vino hasta Bogotá, le dieron un mercado y arrancó para el departamento del Baupés. Él llegó acá finalizando 1967, logró hacerse a un fondo, porque ya el tema de exploración iba bien adelante, ya la gente se había apropiado pues de todo ese, de mucho territorio que era baldío. Mi abuelo le tocó el turno y le tocó en la vereda La Floresta. Allá un señor que se llama Orlando López García, yo no lo conocí, lo he oído mencionar mucho, pero le dijo a mi abuelo, aquí va el límite, y coja sus hectáreas. Recuerdo que él agarró un espacio que era más o menos 200 hectáreas, ¿no? Y entonces ahí fue el primer fondo. Y ese espacio, pues mi abuelo lo compartió con mis hermanos y con un tío. Entonces, un terreno de 200 hectáreas para cuatro personas. Y ahí se trabajó mucho, mucho, mucho. Mi abuelo, pues, era muy amante de que los hijos o los nietos, nosotros éramos nietos, pues estudiaran. Entonces, en algún momento no se podía estudiar porque en el retorno no había sino la escuelita hasta quinto primaria. Yo recuerdo que ahí la manejaba un profesor que se llamaba Rafael, si no estoy mal. Y mi primera profesora fue Piedad en primero primaria, y segundo primaria fue la profesora Rita, que todavía existe y pues que nos da mucha, mucha alegría que esté con nosotros. Tercero primaria fue José Alberto Tavares Parra. Recuerdo que el profe José Alberto Tavares era muy, muy agresivo, muy violento. Una vez me pegó y entonces yo le eché la mano con la abuela y pues por eso me echaron de la escuela. Porque pues yo de alguna manera fui imprudente, ¿no? Él preguntó, ¿de quién es esa evaluación? Que no era una previa, ¿no? Que no tenía nombre. Entonces yo le dije el dueño y él de una vez se vino y me dio un golpe muy fuerte en la cabeza, me dolió mucho. Yo le eché la madre y de una vez me echaron de la escuela. Entonces yo fui y le conté a mi abuelo era un poquito rebelde y vino a formarle pelea al profesor, porque le dijo, si a usted le echan la madre, usted no pelearía. Usted, mi hijo, le echó la madre y usted pelea, pero usted le pegó primero y dése cuenta que le pegó a un niño. ¿Por qué no le pega a un hombre? Fueron las cosas, mi abuelo le sacó el machete y hizo correr al profesor. Y pues bueno, afortunadamente eso se solucionó, pero entonces había un encargado del colegio que llamaba Iso Riaño y eso fue como a mediar la cosa. Y bueno, afortunadamente todo se calmó. Yo terminé mi tercero primaria bien, no era el mejor estudiante, pero ahí me defendía. Hice cuarto primaria con la profesora Manuela Beltrán y recuerdo muy gratamente quinto primaria que lo hice con el profesor Oseas, Lenin Oseas Loaiza. Él era hermano de un profesor también que se llamaba Héctor Loaiza y eran excelentes deportistas. Entonces jugaban fútbol. En ese entonces había un equipo que llamaba Estrella Roja y ellos pertenecían al equipo Estrella Roja, que era como la gloria del fútbol en el retorno Baupés. Recuerdo también que pues me aprendí por naturaleza el himno del Baupés, Tierra Brava de la Selva y del Raudal, porque pues eso era lo que me enseñaba en la escuela. Eh, Como por cosas de la vida, ¿por qué llegamos a ese territorio? Ya lo dije, por temas de las transgresiones que maneja el país creo que desde siempre. A mi abuelo le tocó, y pues como yo estaba con mi abuelo, y por qué, algunos preguntarán, ¿por qué mi abuelo y no mis padres? Pues porque por cosas de la vida mi mamá nos entregó a los abuelos. No voy a decir por qué, ni lo tengo muy claro, ni voy a cuestionar nada de eso. Entonces, mis abuelos fueron mis padres, Lisímaco Bueno y María Catalina Vinasco. Entonces hoy los digo abuelo porque ya estoy viejo también y porque lo recuerdo, pero ellos no fueron mis abuelos, fueron mis padres. Mi abuelo, como lo decía, era maestro de construcción, ayudó a construir la casa cural del retorno. Yo creo que había un padre de apellido Ortiz, no recuerdo bien el nombre, y le dieron trabajo para construir la primera casa cural que tuvo el retorno.
Posterior a eso, mi abuelo pues como me rebuscaba mucho, también era matarife, entonces era el que mataba a los cerdos y las vacas para vender. Y digo, pues los cerdos y las vacas, pero mataban una o dos cada 8 días. Entonces, porque no había suficiente mercado ni había suficiente ganado tampoco. Entonces, por esa razón, pues con eso se sobrevivía. Mi abuelo iba al fondo entre semana y el fin de semana se venía a trabajar. Nos quedamos en el retorno o nos quedamos en el Baupés, no porque fuese muy bonito, sino porque no había más para dónde arrancar. Y lo otro era que ya teníamos un pedazo de tierra. Y mi abuelo decía, pues ya vuelvo a tener una propiedad. Entonces, era como retornar a un estatus de vida, y digo estatus porque era como estar en medio de mucha gente en calma y no estar corriendo como él decía que le pasaba en el eje cafetero, porque por ser de un partido entonces se perseguían y desafortunadamente las personas de abajo nos acomodamos a lo que piensan los de arriba y nos matamos entre nosotros, defendiendo colores o defendiendo ideales en algún momento, que muchas veces no los tenemos muy claros si están o no a nuestro favor. Eso pasó con mi abuelo y entonces por esa razón nos quedamos por acá con mi hermano Jaumer, mi hermana Lucía, con mi hermano León. Y yo que éramos como los cuatro de consanguinidad, pero también pues tuvimos a mi tía Franci, también tuvimos a mi tío Norman, que ese era muy volátil, iba y venía, el esposo de mi tía Franci, que se llamaba Meyer Márquez, y el esposo de mi hermana mayor, que se llama Alfredo Márquez, que son gente muy luchadora, fueron gente muy luchadora, y lo recuerdo gratamente porque algún día pues se sembró maíz y arroz. Hoy muchas de las partes que están pobladas en el retorno, todo lo que es la entrada desde el puente de Caño Grande hasta el cementerio, eso estaba baldío, eso pertenecía, o no estaba baldío, eso le pertenecía a un señor Arcadio Llanos. Y un Arcadio Llanos le facilitó ese espacio a mi abuelo para que sembrara maíz y arroz. Y recuerdo, no sé, 72, 73, mi abuelo sacó como 300 cargas de maíz, pero no había quien venderlas. Y era muy complejo. El maíz se trajo aquí a San José, al IDEMA, que era el Instituto de Mercado Agropecuario. Sí, lo recibieron, pero había que esperar. Un señor que vivía en el retorno, se llamaba Saúl Aguirre, nos compró una parte y con eso se sobrevivió. Y había un señor también que llamaba Laurentino López, también compró una parte, ante todo compró el arroz. Pero entonces nos dimos cuenta que cultivar arroz y maíz no era negocio, porque la tierra producía muy bien el producto agrícola, pero no había quien venderle. Y pues todo generaba muchas deudas, porque todo se sacaba, pues había que pagar trabajadores, había que pagar todo, y pues obviamente la ganancia no era mucha, y menos cuando no sé, no había mercado. Entonces, pero recuerdo al esposo de mi tía que algún día dijo, no, yo creo que lo mejor aquí no es cultivar maíz, es cargar el maíz. Entonces montó una arriería. Yo recuerdo que se consiguieron 11 mulas y recuerdo a dos, una llamada Medalla y la otra llamada Nobleza, pero Nobleza era la más brava. Pateaba mucho y pateó casi a todos los que... Pero bueno, sabíamos que era una mula muy fuerte, pero muy brava, era muy celosa. Y entonces les cogimos mucho miedo a las mulas, pero eran las más fuertes para el trabajo. Entonces ahí aprendimos un poquito de animales. Y cómo se consiguieron esas mulas, no lo recuerdo, pero sí sé que las primeras dos son las que nombré, Medalla y Nobleza, y después sacaron unas fiadas y todo eso. Pero se convirtió en tan buen negocio la arriería que en la primera cosecha, o en la siguiente cosecha, las lograron librar. Y digo que tenían 11 bestias y se iban y sacaban de la floresta, sacaban de la vorágine, sacaban de Caño Bonito Alto, sacaban también ¿de qué? De palmeras. Y pues era un trabajo muy duro, eso de trabajar con mulas, porque iniciaban el trajín a las 1 o 2 de la mañana y terminaban 3, 4 de la tarde. Era muy duro para hacer 1 o 2 viajes porque pues las carreteras, no habían carreteras, eran completamente trochas. Y lo otro era que los animalitos sufrían mucho. Nosotros veíamos las mulas peladas el lomo completamente y así trabajando. No. Se les cobraba por transportar. Pero entonces es que hay una cosa, ahí es donde no entendemos el tema del campesino, ¿no? El campesino se endeuda para producir. ¿De dónde sacaban la plata? No sabemos, pero a mi tío Meyer, que le decía así, ahí le pagaban de contado el transporte de la carga. Pero entonces era tan bueno, pues digo, bueno, no recuerdo cuánto valía, porque recibía la plática de contado. Y entonces le trabajaban a uno, le trabajaban a otro, le trabajaban al que tuviera plata, mejor dicho, para cargar su maíz o su arroz. Ante todo era maíz. Y pues se consiguió la platica. No se consiguió plata, pero sí salvaron las mulas y los caballos, ¿no? Eran 11. Y pues eso había que tenerles también comida, había que tener las enjalmas, había que tener, bueno, todos los aperos, todo lo que se requiere. Entonces eso se convirtió pues como en el negocio de, pues de cada año. Eso también era cada año. Pero no cultivamos más maíz, porque no era negocio cultivar maíz.
Cuando llegó para el tema de la marihuana, fue más o menos bien acogido, pero ante todo el tema de la coca, ¿no? Porque era un tema de mejor mercado. Pero sucede que el Guaviare, ya ahora que yo entiendo un poquito del entorno, pues me di cuenta, yo alcancé a ver cómo sacaban caucho por Caño Grande, que lo sacaban desde el río Iniria. También alcancé a ver cómo sacaban pescado, que inclusive lo pescaban pues de una manera absurda, antinatural, a veces con barbasco, con venenos o cosas de esas. También vi el mercado de animales, de fauna. Vi una águila, por primera vez vi una águila muy bonita, una águila arpía. Vi cómo la negociaban. Y voy a decir el nombre, obviamente sin el afán de pegar, pero yo recuerdo que los Riaño, eran los hijos de José Riaño y de doña Emma, no recuerdo el apellido de doña Emma, ellos eran un combo muy bacano y muy conocido en el retorno porque ella era enfermera, José era también auxiliar de enfermería, no sé cómo era, pero eran como los médicos del pueblo. Pero pues estaba Edison Riaño, estaba Augusto Riaño, estaba Alejandro Riaño, estaba José Niño, que también era ese combo de los Riaño, y estaba Emma Riaño, y ellos, los muchachos, ante todo, eran pescadores porque había que sobrevivir, entonces ellos se iban para la línea a pescar y traían de todo. Traían pieles de jaguar, traían pieles de boas, traían pescado, y entonces uno veía, era un espectáculo cuando ellos bajaban y subían, porque se demoraban un mes, mes y medio, y subían con mucho pescado salado y todo eso, pero traían mucha fauna, y como pues nosotros dentro de nuestra sana ignorancia, digo sana ignorancia porque es un pecado, pues todo lo que traían de alguna manera se comerciaba, y digo porque se comerciaba con especies de fauna. Entonces hoy me duele mucho, en ese entonces era un espectáculo. Y también digo que me duele mucho porque también tuve un tío que se llama Norman y fue tigrillero. Entonces, una vez hicieron un combo de tres, no recuerdo las otras dos personas, porque eran ajenas a la familia y se fueron de cacería. Entonces, tomaron la ruta de la Floresta y se metieron por la Reforma. Recuerdo que mencionaron un lugar que llamaba El Tablazo y llegaron a un lugar donde habían aguas calientes, que hoy creo que son los termales que vienen en el retorno. Eso era como la novedad donde habían estado. Estuvieron 28 días, pero cuando regresaron, regresaron con 11 pieles de tigrillo, de leopardos pardales. Que a uno le duele mucho que eso haya sucedido, pero eran tres personas y vinieron y los vendieron. Y recuerdo que era muy buen mercado porque los vendieron a 300 pesos cada piel. Pues uno diría 300 pesos, ¿qué es? Pero en ese entonces, en comparación, recuerdo que mi hermana tía Francine era profesora porque ella fue contratada por la prefectura apostólica que mandaba desde Mitú y ella ganaba 45 pesos como profesora mensualmente. Y si usted con una piel que se la quitaba pues a la selva, ¿no? Y la vendían 300 y traían 11 pieles, pues era una plata interesante. Entonces, por eso había mucho mercado, mucho tráfico de fauna, de flora. Entonces, había muchas ilegalidades en el territorio. Adicional, pues, a todo lo que patrocinaba el Estado, que para poder titular tenían que haber tomado el 10%, que para poder que la caja agraria le prestara tenía que tener el 30% en pastos. Entonces, eso incitó mucho a la gente a talar, ¿no? Porque se talaba, se sembraba maíz y después se sembraba pasto. Por esa razón, la Amazonía o lo que nos corresponde de Amazonía, a lo que es hoy el Guaviare, pues generó unos impactos muy negativos porque de alguna manera fueron patrocinados por el Estado. Pero ya, eso es historia. El tema no es culpar a nadie, culpar a quien lo inició y desafortunadamente el pueblo acogió esas cosas porque aquí las quemas eran obligatorias cada año. Entonces yo recuerdo que yo alcancé cuando ya tenía fuercita en la mano, alcancé a ir a desocolar, se desocolaba en octubre. Sabemos que es desocolar, ¿no? Quitar la hierba baja o la parte arbustiva de la selva y ya en noviembre y diciembre se tumbaba la selva para quemarla en febrero, porque era temporada de verano. Entonces, eso era como lo que había que hacer. Pero por cosas de vida, por allá en el año de 1975, 76, no recuerdo bien, se abrió el colegio en el retorno. Entonces, empezamos con primero bachillerato. Entonces, mi hermano entraba a primero bachillerato. Y yo recuerdo que eran cinco personas. Era José Noé Sánchez, Benigno Sánchez, era Jaumer Bueno, era León Bueno y era una muchacha, Rosalba Solaque. Lo recuerdo porque eran los parceros, eran cinco que estaban estudiando y eran reparceros, porque eran cinco niños en primero bachillerato, que eran los más grandes de todo el retorno, estudiando en un colegio. Después vino ya el segundo bachillerato, tercero, cuarto, ya yo pude también terminar mi primaria, yo terminé mi primaria en el año 79, no, perdón, mi bachillerato, entre comillas, en el año 79. Yo hice cuarto bachillerato, que era lo que había en el retorno, hasta lo que había en el año 79, y ya, ahí quedé libre porque no había más para dónde ir, no dónde estudiar, no había plata para ir a estudiar a Bogotá. Y pues entonces fue cuando conocí la coca, me fui a raspar coca en el año 1980. Entonces eso son como cosas. También recuerdo mucho que cuando yo estaba en tercero bachillerato, éramos 19 estudiantes y entramos a cuarto, nada más, a cuarto bachillerato, nada más 7.
pero también recuerdo que eran 14 profesores que habían en el colegio y al año siguiente habían 6 profesores. 8 habían renunciado porque el tema de los cultivos ilícitos pues se había tomado al pueblo y ser profesor no era ganar buena, tener un buen salario, entonces la gente se iba a raspar coca. Entonces por eso algunos de los, bueno, y pasamos de 19 pasamos a ser 7 en cuarto de bachillerato porque todos los compañeros también se fueron a raspar coca. Bueno, todos se fueron para la guerrilla. Pero, y digo que se fueron y hoy sonrío porque me los encontré. Me los encontré ya que se retiraron y todas las cosas, se acogieron al Tratado de Paz. Y bueno, gracias a la vida, hoy son gente que están dentro de los espacios de todos y son gente buena. Porque, bueno, haciendo ahí como un paréntesis, el hecho de empuñar un fusil en la guerrilla no quiere decir que todos hayan matado, como también sería condenar a un policía cuando se mete la policía. No todos los policías por tener un arma han sido malos. Entonces, yo creo que hay gente buena y gente mala en todos los espacios. Y, y por esa razón, entonces, me, al salir de cuarto de bachillerato y andar y andar, pues conocí muy bien el departamento. Se me olvidaba contar también de que yo de niño, pues producto de la situación económica de mis padres, entonces no había mucho de qué sobrevivir y mi abuela era una dura, una berraca. Ella hacía arepas, arepas paisas. Imagínense vender arepas paisas por acá donde era un rincón de boyacenses y llaneros, era muy complejo. Sin embargo, yo creo que la gente paisa o ese manjar llamado arepa paisa se contagia por todo Colombia y yo iba a vender las arepas. Mi abuela iba casa por casa previo a hacer las contratas y yo era el que repartía las arepas a las 6 de la mañana todos los días. Nos levantábamos a las 4 de la mañana para hacer las arepas, yo a las 6 iba y las entregaba y a las 8 me iba para el colegio. Recuerdo que tenía muchos problemas porque no me gustaba bañarme, entonces me hacían bañar a las malas porque tenía que ir a entregar las arepas, pues no oliendo tan mal. Y eso era un lío, entonces para mí fue uno de los sacrificios grandes de la vida y siempre dije, cuando yo sea grande, si la vida me lo permite, mis hijos no van a vender arepas ni refrescos ni gelatinas, que fue lo que me tocó vender a mí, porque me parecía un castigo. Un castigo porque me tocaba bañarme, un castigo porque tocaba madrugar y un castigo porque tenía que hacerlo todos los días. Y me parecía que deberían haber momentos mejores para los niños, ¿no? Porque nos tocaba trabajar duro. Aunque no era un trabajo duro, pero para nosotros era un trabajo duro porque uno de niño pues quiere libertad. Entonces, por esa razón, tuve la oportunidad de conocer mucha gente del retorno. Entonces, me hablabas ahorita del profesor Edgar, claro, yo conocí al profesor Edgar, conocí a Manuel Mejía y todo eso que eran profesores de la escuelita cuando yo llegué, cuando llegamos al retorno. Y pues por cosas de la vida también me encontré que en el colegio nos movieron, ¿no? En la escuela nos movieron, que se llamaba la Concentración Escolar Miguel Corbarado, nos movieron a cosas como que en 1973 se inauguró el ICSE o la sede de hoy. Y nos trajeron. Pero entonces vino el señor presidente, Misael Pastrana Borrero, entonces conocimos al presidente por las calles de San José del Guaviare. En 1973 vinimos a la inauguración. En 1974 mi abuela era muy católica y vinimos a la inauguración de la iglesia, de la actual iglesia catedral de San José del Guaviare. Entonces conocí el parque. Y bueno, no recuerdo dónde nos llevaron a tomar café, pero entonces 1974, hace unos días. Entonces por esa razón nos fuimos dando como, o sea, fuimos como conociendo el territorio y cuando terminé cuarto bachillerato, pues me fui a raspar coca, y lo digo, no debería decirlo como un lujo, sino era un momento de vida, a, por los lados de Calamar. Y entonces nosotros caminábamos de Calamar de Unilla a Litilla todo un día, hoy he hecho el recorrido, son más o menos 18 kilómetros, pero nosotros demoramos todo un día caminando, salíamos a las 5 de la mañana, llegábamos 5:30 de la tarde a un resguardo indígena donde Mateo, ahí tocábamos una bamba y el hombre nos recogía. Nos quedamos esa noche donde Mateo y al otro día caminábamos 6 horas más. O sea, a Chiribiquete. Entonces, cuando yo le cuento a la gente, yo estuve en Chiribiquete, pero en 1980, algunos se ríen y los que conocen la historia del Guayare lo asumen, pero hay gente que dice que es mentira. No, yo estuve en Chiribiquete y en Chiribiquete porque Chiribiquete no existía. Es que Chiribiquete, pues no nos lo creamos nosotros, lo creó un ministro que sobrevoló y dijo que pues tenía la magia verde de Colombia en sus manos y pues crearon el Parque Nacional Serranía de Chiribiquete en 1989 con 1.283.000 hectáreas. Eso pertenece a Calamar. Ya después en el 2003 lo ampliaron a 2.783.000 y cuando Santos, para ganarse su Nobel de Paz, pues lo ampliaron a 4.262.000 hectáreas. Pero eso ya generó unos temas de invasión, digo de invasión porque metieron dentro del mapa pues a mucha gente que ya vivía ahí desde hace mucho tiempo, digo desde hace mucho tiempo por lo menos, desde 1980. O sea que hay gente que lleva ahí 45 años sin vacilar mucho y de pronto mucho tiempo más, porque yo digo en 1980 porque fue cuando yo lo conocí, pero ya habían fincas por allá. Entonces, el territorio del Guaviare ha sido muy trajinado hace mucho tiempo.
Pasa lo mismo con la Serranía de la Lindosa. Bueno, situaciones similares que fueron creadas en 1989, pero ya de alguna manera tenían propiedad. Pero en el retorno, pues nosotros éramos pues muy amantes de nuestro pueblo. Yo pues estudié en el Instituto La Torre Gómez, me retiré, me fui a raspar coca, me enfermé, por esa razón renuncié a todos los temas de coca porque me dio pues algo así como el mal del Chagas, pues gracias a la vida parece que no era, pero sí me picó el pito. Baupesano, que en ese entonces lo llamaban algunos, eso es lo que le daban a los soldados. Entonces me apliqué el glucantil, bueno, me hice todos los tratamientos, me demoré 8 años para curarme, pero yo definitivamente cuando ya vi que la cosa era grave, porque me dio un paludismo muy fuerte casi con anemia, yo renuncié a eso y dije, no vuelvo a raspar una hoja de coca más. Y entonces volví al colegio, ya cuando crearon en el retorno mm, quinto bachillerato. Yo volví, yo no sé si en el 82 lo había, pero en el 83 entramos a quinto bachillerato 7 personas, con Lucía Reyes, Elizabeth Arbeláez, con Américo González, con Doris Romero, que fue mi primera novia. Y bueno, no recuerdo en esos momentos cuáles, éramos 5 o 7 personas en quinto bachillerato, pero nunca olvido al profesor Francisco Ariza, que fue nuestro profesor de educación física, y a la profesora Magdalena Cardoso, que era la directora del colegio. Eran gente muy bueno, había profesores maravillosos. Estaba el profesor Jorge Eliezer Palomino, que fue quien me enseñó química, y fue cuando conocí, me di cuenta que sabía que era bueno para la química. Quería estudiar química farmacéutica, pero desafortunadamente la economía no lo permitió, y bueno, en ese orden, entonces entré a trabajar. En el año 86 entré a trabajar en el colegio del retorno. Yo terminé mi bachillerato aquí en la CDR porque en el retorno no había sido hasta quinto bachillerato. Entonces terminé mi bachillerato aquí en la CDR en el año 84. Y después a trabajar y mi primer trabajo fue ser mensajero en el colegio del retorno. Entonces era loco porque en el retorno no había quien llevarle mensajes. Estaba el corregimiento, que quedaba a media cuadra del colegio, la policía, que quedaba a 3 cuadras, bueno, y el Incora, que quedaba pasando la calle. Eso eran todas las oficinas que había en el retorno. Entonces, como no había mucho que hacer, yo recuerdo que el rector, cuando yo entré, me dijo, no, pues póngase a hacer de todo. Entonces me convertí en servicios generales, pero había personas de servicios generales. Don Rafael Osa, que era el vigilante, pues hacía de todo también. Estaba también don Edgar, bueno, el Edgar Díaz, el esposo de la profesora Estela, pues hacían de todo. Y entonces, como no, yo no había mucho que hacer, me enseñaron a manejar tractor, que fue el primer vehículo grande que yo manejé. Y ya posterior, hubo necesidad de que alguien atendiera la biblioteca, porque la persona que estaba renunció y se fue, que era Cecilia Zuleta. Ella renunció y se fue, entonces, Jairo, pues ahí está la biblioteca. Entonces me pasé para la biblioteca. Después llegó una banda de guerra, no había quien manejara la banda de guerra. Entonces yo manejé la banda de guerra, como yo había sido un miembro de la banda de guerra cuando hubo un profesor que se llamaba Rafael Bojacá. Entonces, de los herederos de eso no quedaba sino yo. Entonces yo le dije a la profesora Magdalena, profe, pues si quiere, mientras llega un profesor, yo manejo la banda de guerra. Entonces manejamos la banda de guerra y nos fue muy bien porque una vez hubo un concurso aquí en San José y lo ganamos. O sea, era CDR, Santander y nosotros. Y pues Santander era el colegio más juicioso en ese entonces. Y bueno, le ganamos en unos intercolegiados. Recuerdo que el concurso fue allí ¿en qué? Donde quedaba la Plaza de Toros, que es donde hoy queda la Manuela Beltrán. Ahí vino a torear un duro de Colombia, César Rincón. Entonces, el retorno comenzó como a notarse. El profesor Francisco Ariza logró sacar unos deportistas muy buenos. Fuimos campeones de intercolegiados, que eso era bonito, pues era lo máximo. Y pues me tocaron algunos momentos gloriosos del retorno, porque pues como que la gente empezaba a surgir. Yo recuerdo cuando Gustavo Amado lo nombraron por allá secretario de gobierno. Pues el hombre no aportaba mucho, pero era el retorno. Entonces cosas como esas, ojalá que no me escuchen, ¿no? Pero pues era como el honor de tener algunas personas del retorno ya en algunos espacios. Pues yo, bueno, lo que digo, trabajé ahí, yo duré 2 años en el retorno, me casé y me vine para San José del Guaviare. Entonces ahí prácticamente terminó como mi ciclo de vida en el retorno, porque pues me casé y uno pues arrancamos de las mujeres, ¿no? Ella dijo, vámonos para San José. Ella era licenciada en preescolar, le dieron trabajo acá. Y bueno, por cosas de la vida me la peleé, duré como 2 meses sin trabajo y me dieron trabajo nuevamente como bibliotecario en la sede porque yo ya tenía un antecedente como bibliotecario 2 años en el retorno. Y hicieron ahí como una mini prueba porque no fue un concurso y no, señor Jairo, bueno, como que bien, y como yo era egresado de la sede, entonces trabajé en la sede 8 años. Retorno, pues retorno es sin duda uno de los ejes centrales del departamento del Guaviare.
conozco mucho de la historia porque ahora soy guía turístico. He aprendido mucho el turismo, emprendí el tema del turismo en la gobernación y siendo bibliotecario, ¿no? Pero pues como conocía el Guaviare más o menos, entonces eso me dio la oportunidad. Y más que conocía el Guaviare, conocía el retorno. O sea, había caminado por cosas de la vida mucho hasta, bueno, donde más lejos había ido era por allá ¿hasta qué? Hasta la Floresta, pero también había estado en la Reforma, también había estado en hasta Termales, lo había caminado. Entonces eso me dio la oportunidad de decir que conocía el Retorno, que conocía algo de Caño Grande, que conocía algo de Caño Bonito Alto, el Jordán. También, bueno, mi primer trabajo que tuve cuando terminé el cuarto de bachillerato, me dijeron, Jairo, ¿quieres ser profesor? Le dije, no, yo no estoy preparado para el profesor, no, pero haga una licencia. Entonces fui a hacer una licencia por maternidad en Caño Bonito Bajo. Ese fue mi primer trabajo. Ahí estuve como casi 2 meses, cuando las licencias eran muy corticas. Y yo estuve ahí casi 2 meses, me pagaron muy bien. Entonces íbamos a bañarnos allá en Caño Grande, en la finca de don Fabio Sepúlveda. Entonces don Fabio Sepúlveda pues era el tipo, uno de los personajes más conocidos en el retorno porque manejaba el tema de la pólvora. Recuerdo que había unas personas ahí muy conocidas, don Álvaro Zuluaga, que le decían mangameada. Mangameada porque una vez borracho por ahí un perro se le orinó en una pata y entonces, pero el personaje era muy bravo si le decían mangameada. Y también está otro personaje que conocí, don Ramón Sancocho, que era el que tenía un restaurante. Algún día cualquiera amaneció con un martillazo en la cabeza, lo mataron, no se supo por qué. También recuerdo que había un jugador que le decían Piña, nadie supo el nombre de él, pero un día resultó muerto. Entonces, hoy conjugando cosas, mucha gente se vino del interior del país a refugiarse por estos lados, cambiaban su identidad y no fueron gente mala acá, gente que estaba como restaurando, recuperando, y eso hizo pues como que soportar algunas cosas críticas que tenía el retorno porque se hacía fútbol, se hacía baloncesto, pero ante todo fútbol, la gente de las veredas venía a jugar los fines de semana, si fuera a caballo en mula, y todos esos espacios pues ayudaron mucho de alguna manera como a la convivencia de un territorio que hoy pues es gloria para el departamento porque yo siento que el Guaviare lo está manejando el municipio del retorno, políticamente. Bueno, sabiendo que el territorio es una tierra de lucha, una tierra de aguante, podríamos decir nosotros, pero que hoy es un ejemplo de resiliencia, porque pasamos de todos los momentos críticos, desde saqueos ambientales, desde tráfico con cultivos ilícitos, desde grupos al margen de la ley, desde la corrupción, desde todos los momentos críticos, hoy el Guaviare subsiste y está en un espacio de crecimiento donde hoy hay muchos muchachos, hijos de nuestros abuelos que son profesionales, hijos de ellos que ya también son profesionales o les falta pues un tirito para ser profesionales y que están viendo la historia desde otro momento, desde lo nacional, desde lo internacional. Pues hombre, amemos este territorio, veámoslo, seamos críticos, pero seamos conciliadores. Hagamos una muy buena historia y tratemos de generar espacios de convivencia. Y también tratemos de contar las cosas buenas. Recordemos a nuestros viejos que fueron pues la piel sagrada de vivencia en un territorio que antes era ajeno a toda la República de Colombia y que hoy estamos aquí. Qué bueno que podamos crecer, podamos formarnos, pero qué bueno que podamos amar nuestro territorio y que podamos construir. Sé que hay gente muy buena y seguramente todo el mundo lo verá desde mi lado. Tengo un hijo que es ingeniero de sistemas, tengo una hija que es lingüista, que habla como 4 o 5 idiomas, que me asombra cuando me habla, que ha estudiado fuera del país y que estamos con ellos tratando de generar una buena historia laboral, una buena historia humana y obviamente que podamos hacer crecer nuestro territorio porque hay mucho, y así como mis hijos, hay muchos profesionales y gente buena. Y lo que han dicho muchos, pues voy a repetirlo. Colombia está lleno de más gente buena que gente maluca. Y esa gente buena es la que hace que los territorios dejen su huella, marquen su historia y pues sean un ejemplo para toda la vida. Muchachos, la historia apenas comienza. Obviamente ya llevamos muchos siglos después de Jesucristo, llevamos muchos años, pero antes de Jesucristo hubo una historia muy grande y la historia continuará. Obviamente, como me decía aquí mi amigo, dentro de unos años ya no estaremos, pero ojalá que todas esas historias queden bien escritas y que se sigan construyendo buenas líneas para el futuro del territorio.